De acuerdo, continuamos. Voy a explicar ahora, voy a intentar explicar ahora lo que sería el pensamiento, que es ante lo que nos encontramos, lo que sigue del texto, del discurso, del método. Lo que está metido entre cuadritos, que lo veis aquí, estos dos son textos que han caído en selectividad, pero cualquiera puede caer, ¿eh? No tiene por qué caer solamente esto. Fijaros bien que quizás lo primero que nos encontramos cuando hemos terminado de los niveles, de explicar los niveles de duda es esa superación de la duda con el pensamiento. ¿M? Por eso está diciendo aquí que pensaba de este modo que todo, deseaba pensar de este modo, vamos a poner amarillo que es más cómodo, deseaba pensar de este modo que todo era falso, ¿verdad? Ya lo he puesto todo en duda, eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Hemos dudado de todo, esto es la duda, ¿vale? Era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa. El concepto de fuese alguna cosa está ligado al concepto de sustancia, porque os recuerdo que el concepto de sustancia cartesiano es res, lo que sea, extensa, que ocupa una extensión, cosa infinita, Dios, o res cogitans, o que piensa, ¿no? Cosa que piensa. Pues alguna cosa. Y así es como llego al concepto fundamental del pienso, luego existo, luego soy. Y es que esto es tan firme y tan segura que todas las extravagantes suposiciones, es decir, que todas las cosas que se me puedan ocurrir, por raras que sean, y por cosas que se le puedan ocurrir a los escépticos, a los que dudan de todo, ¿verdad? Pues no va a hacer que se me tambalee en este principio fundamental. Es decir, que la evidencia que está buscando Descartes es pienso, luego existo, y es la conciencia, y es aquello con lo que va a superar, ¿verdad? Toda la duda, porque la puede superar, ¿no? Mientras estoy dudando, estoy pensando, y por lo tanto es imposible que evidentemente yo pueda dudar exactamente de eso, ¿no? Entonces ahí es donde se encontraría la verdadera realidad, el verdadero conocimiento en el pensamiento. Bien, recordaros que el pensamiento no es solamente un pensamiento basado en el razonamiento. Podemos pensar a nivel sensible, a nivel eh, de realidad físico, de imaginación, ¿no? Puedo imaginarme un dragón es un pensamiento. Sentir frío es un pensamiento. Quiere decir, Descartes plantea que el pensamiento no solamente es la razón, sino cualquier otra forma de pensamiento. Y ese pensamiento es lo que hace que esto sea verdad. Es decir, dice Descartes, puedo dudar, ¿no? O dirá, ¿no? En otras partes de su filosofía, en otros libros. Puedo dudar de que mi cuerpo, o sea, puedo dudar de que siento frío, ¿no? Al tocar la mesa, pero de que yo estoy pensando que la mesa está fría, de eso no puedo dudar. Puedo dudar de que pues mi cuerpo exista y que el mundo físico exista y no sea más que un sueño, ¿no? Pero de que yo pienso que ese mundo existe, de que pienso que estoy aquí, eso es indudable, ¿vale? Y bueno, en fin, eso es básicamente el planteamiento que tiene Descartes y por eso llegamos a esta res cogitans, que sería la primera verdad o la primera certeza con la que se va a encontrar Descartes. Bien, el texto que más cae, como ya digo, uno de los textos que más ha caído en selectividad, bueno, los textos que más se ponen en selectividad son estos dos, junto con los de la prueba de la existencia de Dios, suelen ser los que más caen. Este texto es muy significativo, el que tenemos este primero, porque básicamente nos está hablando de que el pensamiento es una sustancia. Fijaros bien, dice examinando, es decir, voy a analizar, ¿no? Examinando que yo era, ¿vale? Y por lo tanto este pensamiento carece de cuerpo. ¿Por qué está diciendo esto aquí Descartes? Porque ha puesto en duda la realidad exterior, ha puesto en duda los sentidos. Por tanto, mi cuerpo ahora mismo no existe, ¿vale? Lo hemos puesto en duda anteriormente, recordároslo, ¿vale? Acordaros que hemos visto el texto anterior con la duda, ¿vale? Entonces, carecía de cuerpo, está diciendo aquí. Es decir, ahora mismo mi cuerpo está en duda, está en suspenso, no sé si existe. Luego, mi pensamiento no necesita del cuerpo. Que yo no tenga cuerpo, está diciendo aquí, no significa que yo no fuera, que yo no existiese. ¿Vale? Que yo no tenga cuerpo, que yo careciese de cuerpo, no significa que yo no exista, ¿vale?
sino que por el contrario, solo a partir de que pensaba dudar acerca de la verdad de otras cosas, se sigue muy evidente y ciertamente que yo existo, ¿vale? Es decir, precisamente el hecho de que yo haya dudado de mi cuerpo y haya dudado de todo es lo que me ha llevado a pensar o a creer o a suponer o me ha llevado al pienso, luego existo como evidencia. ¿De acuerdo? Es decir, aquí tenemos, por un lado, el pensamiento es independiente, ¿vale? Pensamiento independiente, en este caso del cuerpo, que está puesto en duda, hemos dudado de él, y por lo tanto, como el pensamiento es independiente, el pensamiento es una sustancia, porque el concepto de sustancia cartesiano es ser independiente, ¿vale? Y lo vimos en la teoría. Vale, entonces, esta idea, que dice, no necesita del cuerpo ese pensamiento, es una evidencia, ¿vale? Eso es lo que está diciendo Descartes, básicamente, en el texto. ¿Mm? Y sé que es evidente porque ya lo he puesto todo en duda y esto ha superado cualquier duda. Así que esto es mi evidencia, esta es mi primera verdad. Muy bien. Y dice, mientras que con solo hubiese cesado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo hubiese sido. Llegué a conocer a partir de todo ello que era una sustancia, aquí una especie de revisión o repaso, ¿no? Una sustancia cuya esencia o naturaleza es pensar. Esto es el centro del texto, ¿vale? Tal sustancia para existir no tiene necesidad, fijaros bien, esta sustancia no tiene necesidad ni depende de la materia, es decir, no depende del cuerpo, es independiente, lo que hemos visto aquí. El pensamiento, para ser una sustancia, tiene que ser independiente. ¿De qué? De la materia, del cuerpo, ¿de acuerdo? De la materia que tenéis aquí, ¿veis? Del cuerpo. Materia se refiere a cuerpo. Sí, el pensamiento no necesita del cuerpo, es independiente y esa es la base del concepto de sustancia, que lo tenéis ahí. ¿Vale? Por eso termino diciendo. Es decir, vuelve a repetirse. Si os fijáis bien, el texto se repite 3 veces. 3 veces te está repitiendo lo mismo de forma distinta. Te está diciendo, hemos puesto en duda el cuerpo, por lo tanto, lo único que me queda es primera parte, ¿vale? Esta primera parte, fijaros bien. Esta primera parte te dice, hemos puesto en duda el cuerpo. Por lo tanto, lo único que me queda es el pensamiento. Y el pensamiento, ya sé que es una evidencia, ya sé que es una certeza, porque ha superado la duda. Primera cosa que te cuenta. A continuación te vuelve a decir lo mismo, pero con otras palabras. Ahora te dice, bien, tengo que concluir o tengo que decir que el pensamiento es una sustancia y que es independiente de la materia. Y eso es lo que le hace ser sustancia. Eso es lo que hace ser real. ¿De acuerdo? Fijaros bien que es otra vez lo mismo. Y ahora, por último, vuelve a repetir, por si acaso y para que quede claro, de nuevo la misma idea. Te dice, de suerte que este yo, es decir, el alma, aquí te está dando un sinónimo, en este caso, de pensamiento. Es decir, el pensamiento, ya sabéis que puede ser pensamiento, res cogitan, que lo que hemos arriba, res cogitan, ¿vale? Una cosa que piensa, res cogitan, lo hemos puesto ahí, ¿vale? Pero también puede ser alma. En algunas ocasiones Descartes le va a llamar yo, le va a llamar conciencia. O sea, todo eso son sinónimos del pensamiento, ¿vale? Fijaros bien, el alma es enteramente distinta del cuerpo. ¿Veis que otra vez nos está diciendo lo mismo? Es independiente. Y además vuelve a repisar lo que ya dijo antes, más fácil de conocer que este. Es decir, el alma es una evidencia. Más fácil de conocer. Es más fácilmente conocible. Acordaros de que lo estuvimos comentando cuando estuvimos viendo el método. Que como veis, la estructura de este fragmento es una repetición continua de lo mismo, una y otra vez dicho con palabras diferentes, pero en el fondo te está contando la misma idea. ¿Vale? No sé si lo habéis entendido, espero que sí. Si os encontráis este texto ya sabéis lo que quiere decirse en él. Y bueno, pues hasta aquí la parte en la que se habla de la importancia o de la separación del cuerpo, perdón, del pensamiento respecto de cualquier otra cosa, como sea el cuerpo, etcétera, y cómo eso lo convierte en una sustancia por ser independiente, que es uno de los rasgos fundamentales de la sustancia. Vamos a ir al siguiente texto. Este texto sí ha caído bastantes veces en selectividad y este texto es, curiosamente, un texto que nos habla del criterio de verdad. En este caso vamos a coger como criterio de verdad el pensamiento, es decir, Descartes va a decidir que
todo aquello que perciba tan clara distintamente como pienso, luego existo, va a ser una certeza y una verdad. Entonces, fijaros bien, analizadas estas cuestiones, ¿cuáles? Pues la del alma, que es distinta del cuerpo y tal, reflexionaba en general sobre todo lo que se requiere para afirmar una proposición verdadera y cierta. Fijaros bien que aquí está el meollo. Vamos a ver cuál es o qué hace que algo sea cierto. ¿Qué hace que algo sea una certeza y por lo tanto una evidencia? ¿Vale? Dice, pues dado que he acabado de identificar una de las certezas, pienso luego existo, que cumplía esta condición, pensaba que también debía conocer en qué consiste esta certeza. Y habiéndome percatado que nada hay en pienso luego soy que me asegura que diga la verdad, a no ser que yo lo veo muy claro y distintamente, fijaros bien, aquí está la certeza descarada, aquí está la evidencia, pienso luego soy, lo único que tiene es que es claro, ¿vale? Claro y distinto. Es decir, cumple dos de los rasgos fundamentales de la evidencia. Pues todo aquello que yo perciba tan clara, esta regla general, lo veis aquí, ¿no? Esta regla general, vamos a coger otro color. Esta regla general, la veis, ¿no? Que voy a escoger de todo aquello que vea tan claro y distintamente como pienso, luego existo, es lo que me va a ayudar a identificar, ¿lo veis? ¿Veis aquí identificar? A identificar correctamente otros enunciados. Es decir, para que yo sepa que un enunciado es cierto, lo único que tengo que hacer es servirme de el pienso, luego existo. Y todo aquello que yo lo vea igual, de claro y de distinto, será otra certeza. Pues básicamente ese es un poco el tema de este texto. Y bueno, espero que hayáis entendido todo lo que es el pensamiento. Ya solamente nos quedan las pruebas de la existencia de Dios y la superación de la duda de la realidad y la duda relacionada con las demostraciones matemáticas y los razonamientos deductivos.